Listo. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a su clase de lengua castellana, la segunda clase del año. Ya vamos a comenzar y antes, primero que todo, y esto lo haré todas las clases entonces para que se vayan acostumbrando, para colaborarle a los compañeros de ustedes que no pueden estar de pronto aquí en la clase en vivo, pues porque no tienen los medios para hacerlo, esta clase va a ser grabada. Pero entonces necesito preguntarles, ¿alguno de ustedes tiene algún inconveniente con que esta clase esté siendo grabada? Necesito. No, señor. Gracias. No, señor. En el No, caso, que señor. abren ahí el micrófono y me comenten para saber. No, señor. ¿Listo? Perfecto. Muchísimas gracias a los que contestaron. Ya está grabándose la clase entonces en este momento. Esta la van a encontrar, ahorita al término de la clase les muestro exactamente en dónde, pero la van a encontrar en el canal de YouTube de la clase, la van a encontrar en el grupo de Facebook de los grados séptimo y lo van a encontrar obviamente en la plataforma de Schoology. Ahorita al final de la clase les muestro exactamente dónde va a quedar para que les quede 100% claro. ¿Listo? Bueno, la clase pasada era como la de introducción, la de presentarles la clase, la de presentarme yo. Esta primera clase ya es, digamos, la segunda, pero es la primera ya entrando en materia y es la primera en la que ya vamos a empezar a trabajar en forma. ¿Eso qué quiere decir? Es la primera en la que les voy a pedir, por favor, que estén muy activos, que cuando les pregunte algo escriban en el chat o preferiblemente que abran sus microfonitos y me estén contestando lo que les voy a ir preguntando y lo que les voy a ir comentando, ¿listo? Porque ahora sí ya no voy a hablar solo yo, sí voy a hablar gran parte. Los que me conocen saben que hablo un montón hasta por los codos, pero pues eso no quiere decir que voy a ser el único que va a hablar. Ustedes también necesito que participen mucho, ¿listo? Entonces espero que lo hagan de manera muy activa el día de hoy, ¿listo? Para comenzar entonces con la clase, les voy a compartir mi pantalla. Necesito que me comenten si ahí están viendo mi pantalla, ¿listo? Sí, profe. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Si en algún momento de la clase dejan de ver mi pantalla o dejan de escucharme, me pegan un gritico. Porque como les estoy compartiendo pantalla, ahorita que vaya a poner la presentación de PowerPoint, no voy a poder ver el chat. Entonces no me escriban en el chat porque ahorita no los voy a poder mirar. Me abren el micrófono un momentico y dicen, profe, no se ve, profe, ya no veo nada, profe, se quedó todo negro o alguna cosa. Me pegan un gritico, con eso yo sé. ¿Listo? Vale. Sí, señor. Ahora Señor. nos vamos a pasar a la clase del día de hoy, que como les había dicho, tiene que ver con la prensa escrita. Prensa escrita suena un poquito redundante, de hecho es redundante, pero tiene que ver con diferenciarla, que fue un problema que tuvieron un par de ustedes en la entrega de sus tareas, con diferenciarla de la prensa radial o de la prensa televisiva. Por ahí alguno de ustedes, alguna de ustedes, ya cada uno sabrá, hizo su trabajo acerca de las noticias que presentan en televisión. Eso es prensa televisiva, eso son noticias en televisión. ¿Sí? Esta que vamos a trabajar acá es prensa escrita, es decir, son artículos de prensa escritos que son los que se encuentran pues en revistas, como les había hecho la clase pasada, en revistas, en periódicos, Profe, en web. Cuéntame. profe, qué pena, es que llegué un poquito tarde a la clase porque tenía que resolver unos problemas. Ahí en dónde están, o cómo puedo hacer para meterme ahí. Dime, no te entendí la última parte. Que ustedes ahí en dónde están, o cómo me puedo meter ahí, es que llegué un poquito tarde a la clase. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo la presentación de PowerPoint en tu pantalla o qué estás viendo? Pues estoy en este momento, no estoy haciendo nada, solo viendo su pantalla. A ver cómo me puedo meter ahí en lo que están viendo. Lo único que necesitas por ahora es ver. ¿Listo? Ahí ves donde dice prensa escrita, introducción y características. ¿Cierto que sí? Ah, ok. Sí, ¿Sí lo señor. ves? Sí, señor. Me gusta esto porque tiene un puntero láser. ¡Uy! Ah, Listo, sí, por ahora solo estamos viendo. Listo, ya ahorita más adelante vamos a hacer otros ejercicios diferentes. Ahí les estaré avisando. Perdón. ok, gracias, profe. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? 4 cositas muy fáciles.
tienen que ver básicamente con el qué, el cómo y el para qué de la prensa escrita, de los artículos de prensa. Primero vamos a ver una pequeña introducción y a definir qué recontradiablos son los artículos de prensa. Luego vamos a hablar de algo sobre lo que ustedes trabajaron en su tarea y ahí los voy a escuchar un poquito, que es el objeto de un artículo de prensa, es decir, la intención o para qué se escribe un artículo de prensa. Eso ustedes escribieron en su tarea, que estuvo muy bien. A propósito, ahora en un momento también les mostraré para que vean ahí sus calificaciones y que vean las retroalimentaciones que les hice. En la tercera parte vamos a ver qué tipos diferentes hay de artículos de prensa, porque hay varios tipos, y otra parte que ustedes tenían que hacer en su tarea también, que tiene que ver con cuáles son las partes de un artículo de prensa, que ahí también se me confundieron un poquito en la tarea, ahorita lo vamos a ver más detenidamente. Finalmente, esas partes de un artículo tienen unas características generales que siempre se cumplen, entonces eso es lo último que vamos a ver, como para que les quede claro cuáles son esas características, cómo se escribe un artículo de prensa. ¿Listo? Esas son las 4 cositas que vamos a ver hoy. En primer lugar, les repito, si quieren copiar esto, lo pueden hacer, pero pues no es obligatorio porque esta presentación les va a quedar ahí en Schoology. ¿Listo? Porque siempre es un poquito largo y de pronto se demoran en escribir. Entonces no es obligatorio. Sin embargo, pues ahí lo tienen por si quieren escribir. Entonces, ¿qué es un artículo de prensa? La definición larga sería que un artículo de prensa es un texto generalmente breve. Sí, los artículos de prensa por lo general no son muy largos, y tiene que ver con la intención que ahorita vamos a ver. Por lo general son breves, que tienen de manera clara, concreta e imparcial la información disponible respecto de un hecho pasado. Es decir, la información que hay respecto de algo que pasó, o respecto de un hecho en curso, es decir, algo que está pasando, o incluso conclusiones respecto de una realidad que no ha sucedido. Es decir, cuando uno está escribiendo acerca de algo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, un artículo es un texto que nos informa acerca de algo que pasó, de algo que está pasando o de algo que probablemente va a pasar. Cualquiera de esas 3 cosas. ¿Listo? Lo más importante es que ese hecho del que se está hablando, sea pasado, presente y futuro, sea de interés para el lector. Eso es lo más importante de los artículos de prensa, que el hecho que nosotros vayamos a narrar, el hecho del cual nosotros vayamos a dar información, sea de interés para el lector. ¿Listo? Que le resulte interesante. Todo eso tiene que ver con la intención de un artículo de prensa, que lo vamos a ver ahorita en un momento. Otra opción de un artículo de prensa tiene que ver con que es un artículo, un texto muy breve que sirve para actualizar o agregar información respecto de un tema del cual ya se ha escrito antes. ¿Sí? Es decir, no tiene necesaria y obligatoriamente que ser un hecho nuevo. Por lo general lo son. La inmensa mayoría de artículos son de temas nuevos, pero también hay una parte de artículos de prensa que son de hechos que ya se ha escrito mucho antes, pero que hay que actualizar la información o hay que agregarle información. Vean, por ejemplo, todos los artículos de prensa que se han escrito acerca del coronavirus, por ejemplo. Se ha escrito un montón de artículos desde hace más de un año y sin embargo se siguen escribiendo artículos al respecto con información de ese tema porque el tema siempre va cambiando, entonces siempre hay que actualizar esa información, siempre hay que agregar información. ¿Listo? Entonces no tiene que ser necesariamente nuevo. Esta, como les decía, es, digamos, la definición larguísima. La definición simple de qué es un artículo de prensa están estos 3 elementos que ven acá. Es un texto breve, por lo general es cortico, ¿sí? Tiene que tener información relevante, es decir, tiene que ser, como les decía, de interés para el lector. Eso es lo que quiere decir información relevante, que sea importante para la persona que la va a leer. Y finalmente, ojo con esto, sobre un hecho. Este uno está ahí subrayado y todo, porque por lo general los artículos de prensa solo tratan acerca de un suceso. Tratan acerca de una sola cosa, porque si trataran de 2 cosas o de más cosas, sería muy largo y muy enredado. Y les recuerdo que tiene que ser breve. Un artículo tiene que ser breve. Entonces, estas son, digamos, como las que primero tienen que quedárseles ahí en la cabeza. Es un texto breve, que contiene información relevante acerca de un solo hecho, como les había dicho, que haya sucedido, que esté sucediendo o incluso que vaya a suceder. Les voy a mostrar un ejemplo
por acá. Este es un artículo de prensa del diario El Espectador, que a mí personalmente pues, siento preferencia por este periódico, me parece muy imparcial, me parece que hace muy bien su trabajo, a veces, por lo general, hay ratos que de pronto no mucho, pero en fin, no me distraigan. Entonces es bastante bueno y por lo general utilizo el diario El Espectador para que vayan sabiendo de ahora en adelante, que ahí siempre los ejemplos los voy a sacar de acá. Eh, Ahí están viendo el artículo del Espectador, ¿cierto que sí? Yo aquí hablando del Espectador y no sé si sí lo están viendo. Sí lo están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, Sí, muy bien. señor. Muchas gracias. Como les decía, vamos a ver entonces las características. Es un texto cortico, vengan, lo hacemos más chiquito que lo puedan ver. Es un texto. Este, de hecho, es un poquito largo incluso. Por lo general son más corticos. La mayoría, hay unos tipos especiales de texto que pueden, de artículos que pueden ser largos, pero por lo general son corticos. Vean, pues para ustedes estos, ustedes que no leen, dirán, uy, no, pero qué cosa tan larga, pero no, la verdad es que sí está un artículo muy cortico. Tiene información relevante porque habla de convocatoria de trabajo en el exterior para jóvenes colombianos, es algo El interesante. espectador. Ustedes son todavía de pronto muy pequeños para estar pensando en trabajo, pero pues hay gente que está muy interesada en conseguir trabajo, entonces este tema es de mucho interés, tiene información muy relevante, ¿listo? Y habla acerca de un solo tema que es precisamente estas ofertas de trabajo. Un solo tema, no habla de ofertas de trabajo y luego de cómo viajar y luego de cómo está la vida en esos países, no, habla únicamente de ofertas de trabajo, un solo hecho de ese artículo. Entonces, para que no se les olvide, les repito, las tres de pronto principales características o partes de la definición de un artículo de prensa es que es breve, cortico, que es relevante, que es importante y que trata de un hecho únicamente. ¿Listo? Claro, hasta ahí esa primera parte de qué es un artículo de prensa. Sí, señor. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. Un texto breve con información relevante acerca de un hecho. Después que obviamente también esta que es definición un poquito más larga, pero pues digamos que esto es lo principal. Bueno, ahora los voy a escuchar a ustedes. Vamos a agrandar esto un poquito. Esto hacía parte de la tarea que tenían ustedes que entregar para el viernes pasado. Voy a volverme aquí un momentito. Listo, y hay mucha gente esperando entrar, listo. Sí, eso es el problema de no llegar puntualmente, ¿listo? Les decía, ahora les toca a ustedes, ahí levantando la mano o escribiendo en el chat, ¿para qué sirve un artículo de prensa? ¿Para qué se escribe un artículo de prensa? Bueno, Michelle, que levantaste la mano, te escucho. Para informar. Para informar, gracias, lo dice también la señorita Para estar Aldana, informado. bienvenida. Levantando la mano, porfa. Profe, ¿cómo se hace? En la parte, sí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Aquí abajo está una manito, con eso pueden levantarla, le dan clic ahí y ahí levantan la manito, ¿listo? Señorita Alaguna, te escucho. Los artículos de prensa sirven para informar al espectador lo que está sucediendo alrededor del espacio, por decirlo así, en el mundo. Eso, muy bien, muchas gracias. Señorita Cadena. Te Profe, escucho. los artículos tienen varias finalidades. Pueden ser para informar, pueden ser para el cuidado de la piel, para bajar de peso. Muy bien, muchísimas gracias. Señorita Roa, te escuchamos. ¿No trajo los artículos? Te estamos escuchando. A la una, a las dos y a las tres. No, ni modo. Bueno,
¿Alguien más nos quiere comentar qué opina o ya están todos más o menos de acuerdo con lo que se ha dicho? Sí, para eso sirve para informar al espectador de lo que pasa en el barrio o en la localidad. Gracias, Jaime, pero te repito, por favor, para la próxima levanta la mano. Escuchamos a los últimos dos. Ana Ramírez. Profe, es para informar al espectador sobre varias cosas, como lo que está pasando con el virus, o también para el cuidado de las mascotas y eso, como uno que tengo ahorita acá. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ok. Y finalmente, dije solo esas últimas dos. Kevin Rodríguez, te escuchamos. Kevin a la 1. Kevin a las 2. Kevin a las 3. No, ni modo. ¿Listo? Bueno, ya ahorita más adelante les damos la oportunidad de... Por favor, como les había comentado la clase pasada y al inicio de esta clase, les voy a solicitar que, a menos que les dé la palabra, mantengan sus micrófonos apagados y sus cámaras apagadas, o me voy a tener que ver en la penosa necesidad de retirarlos de la clase. Porfa, ¿listo? Respeto a la clase. Sí, señor. Porfa. Ya la persona sabe de quién estoy hablando, no voy a nombrar a nadie, pero por favor, ¿listo? No vuelvo a avisar, donde vuelvo a ver eso, simplemente voy retirando gente. ¿Listo? Vale, Kevin, si no te sirve el micrófono, nos escribes ahí por el chat, que ahí también los estoy revisando. ¿Listo? Vale. Volvemos entonces a la presentación. Todos ustedes se centraron básicamente en que un artículo de prensa se escribe para informar. Y por lo general es así. Pero no es lo único. La gran mayoría de artículos de prensa se escriben para informar, como se había dicho aquí antes, acerca de un hecho relevante para la gente. Sin embargo, también se puede utilizar un artículo de prensa, como les decía, para actualizar esa información relevante. ¿Sí? Si digamos, se escribió un artículo, como decía, ya no me acuerdo quién fue, me perdonarán, tengo malísima memoria y aparte todavía no los conozco bien, entonces se me olvidan sus nombres, pero de ahí me voy aprendiendo, ténganme paciencia. Como decía alguno de ustedes, que ya no me acuerdo quién fue, digamos, alguien escribió un artículo de cómo hacer para cuidar, qué sé yo, las paticas de nuestros perritos para que no se quemen con el asfalto. Fui yo, profe. Eso. Digamos que sale un artículo que dice que hay que ponerles sábila en las paticas para que no se quemen las paticas de los perritos, digamos. ¿Sí? Después, ese sería para informar, para que la gente esté informada de cómo cuidar las paticas de los perritos. Sin embargo, de pronto un científico por allá se puso a hacer investigaciones y se dio cuenta que sí, la sábila les ayuda, pero ponerles, qué sé yo, qué me invento, no sé, yo no sé de eso, entonces estoy inventando vas. Digamos que ponerles aceite de coco les ayuda todavía más. Entonces un periodista se entera de esa investigación y escribe un nuevo artículo de prensa para actualizar esta información primera. Alguien llegó. Esperen. Listo. Les decía, para actualizar esa información. Entonces esta persona dice, antes se había dicho que para prevenir que se quemaran las paticas de los perritos había que ponerles sábila, y sí, eso es muy bueno, pero ahora también se descubrió que el aceite de coco les ayuda todavía más, ¿sí? Eso no es solamente para informar, sino también para actualizar esa información. También para eso sirve un artículo de prensa, para actualizar información. Finalmente, hay un grupito particular. Ojo, este sí es solo un grupito particular. Sobre eso vamos a ver ahorita más adelante. Un grupito particular de artículos de prensa que sirven para opinar. Un grupito particular, no todos. Estos son al contrario la minoría. Un grupito muy pequeño de artículos de prensa sirven para dar la opinión acerca de algo que está pasando o de algo que ya pasó, o de algo que tal vez vaya a pasar, como les había dicho ahorita antes, puede ser de cualquiera de esas tres cosas, ¿sí? También se puede escribir un artículo para dar una opinión, son los más pequeñitos,
pero también se puede, ¿listo? Quedan claras estos tres objetos, digamos, del artículo de prensa, estas tres cosas para las que sirve un artículo de prensa. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a ver. Este artículo que estamos utilizando como ejemplo aquí del espectador. Señor. ¿Para qué creen que sirve? ¿Para informar, para actualizar o para opinar? Informar. Para informar. Informar, profe. Informar. Ahí tiene la manita levantada. Bueno, pero sí, efectivamente sirve para informar, porque antes no estaba esta convocatoria de trabajo, entonces salió nueva. Pues nueva es un decir porque miren la fecha, ¿no? Esto es del 3 de julio del 2020. Pero en ese momento cuando salió el artículo, era nueva. Salió esa información acerca de esa convocatoria de trabajo. En ese momento era para informar acerca de un evento que estaba sucediendo. ¿Listo? Todos los periódicos por lo general manejan los tres tipos de artículo. Por lo general, la inmensa mayoría son para informar, ¿sí? Algunos son para actualizar la información, un poquito menos que los anteriores, ¿sí? Pero por lo general se utilizan para también actualizar la información. Y una parte muy pequeña, muy particular, que por lo general están en estas secciones de opinión, como su nombre lo indica, sirven para opinar. ¿Listo? Por lo general están todas esas tres se encuentran en un periódico. ¿Listo? Volvemos aquí a la presentación. Vamos ahora con los tipos de artículo de prensa. Son tres, ¿sí? Cada uno se puede encontrar muy fácil en periódicos, en revistas, en páginas de internet, como les digo. Pero pues hay unos que son más abundantes que otros. El primero de ellos es un tipo de artículo, periodístico o informativo. Como su nombre lo indica, este artículo de prensa sirve para informar. Por lo general, para informar y en algunos casos, como les decía anteriormente, para actualizar la información. ¿Listo? Esta es la inmensa mayoría creo que alguien llegó por ahí, la inmensa mayoría de artículos de prensa son de este tipo, son del tipo periodístico o informativo. ¿Listo? Hay un grupito pequeño de artículos de prensa que son artículos de opinión, que lo mismo, como su nombre lo indica, sirven para opinar, para dar su opinión o lo que uno piensa acerca de un tema en particular. ¿Sí? Y finalmente hay un tipo que es mixto, es decir, que mezcla un poquito de los dos, un poquito de opinión y un poquito de información. ¿Sí? Dentro de esto están, por ejemplo, las entrevistas, cuando se le hacen entrevistas a una persona en particular, ese es un tipo mixto porque mezcla un poquito de opinión y un poquito de información acerca de la persona, de la persona que está siendo entrevistada, por ejemplo. Estos son muy poquitos, estos artículos de prensa de tipo mixto son muy raros, pero existen, ¿sí? También se pueden hacer, ¿listo? Estos son un poquito más, los de opinión existen un poquito más que los mixtos, pero igual son poquitos, y la inmensa mayoría son periodísticos o informativos. En la clase nos vamos a centrar en estos periodísticos informativos y al final, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver un poquito de un artículo de opinión. Pero por lo general nos vamos a centrar en el periodístico o el informativo, en que ustedes aprendan a reconocer las características de uno y aprendan, digamos, los primeros pasitos para escribir un artículo de prensa periodística o un artículo de prensa informativa. ¿Listo? Estos son los tres tipos. ¿Claros estos tres tipos de artículo? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Le recuerdo, es un decir. Señor. Nunca se los he dicho, pero. Sí, señor. Vale, gracias. Si alguno tiene alguna pregunta, me levantan la mano o me pegan el gritico. Profe, qué pena, tengo una pregunta. Yo con eso les paro bolas. ¿Listo? Por si alguno tiene alguna pregunta. Vamos a seguir ahora con la tercera,
parte de la clase que tiene que ver con las partes de un artículo de prensa. Yo tengo este aquí como ejemplo. Esto hacía parte de ustedes también de la tarea, entonces voy a escucharlos de nuevo. Levantando la manito, ¿qué partes? Cada uno me va a decir de a una. ¿Listo? No me van a decir 20 partes, no, de a una partecita me va a decir cada uno levantando la mano. ¿Listo? Lo bueno es que aquí me sale el orden en el que levantan las manos, eso es muy bueno. Entonces, bueno, Jaime, que levantaste la mano primero, te escuchamos. Dime una parte de un artículo de prensa. La foto. La foto, muy bien, muchas gracias. Ahora, aquí Ana Ramírez, que entiendo que no es Ana Ramírez, pero en fin. El escrito. ¿Escuchamos? El escrito. El texto, digamos, el escrito, muy bien, muchas gracias. Los titulares. Vamos pero en el sí iba a orden de decir los el que van título, pero ya lo levantando la dijeron, mano. ya. Yosimar, te escuchamos. No, iba a decir el título, pero como ya lo dijeron. Pero lo dijeron por allá sin tener la palabra la tenías tú. Por favor, les recuerdo uno de los criterios de la clase, el respeto por la palabra de nuestros compañeros, ¿listo? Yo estoy asignando la palabra a los que levantan la mano, entonces porfa, respetemos eso, ¿listo? Entonces, muy bien, ¿listo? El título. A ver quién más le atina alguna de las partecitas que nos hacen falta. Vamos en orden. Señorita Alaguna, te escuchamos. El subtítulo, profe. El subtítulo, sí, no, y ahorita vamos a ver por qué sí, no, pero muy bien, muchas gracias. Kevin Ochoa, te escuchamos. El texto, profe. El texto, el escrito, como decían ahorita hace un momento, muy bien, muchas gracias. Michelle, te escuchamos. Profe, el comentario. El comentario, listo, ahorita vamos a ver esa parte ahorita en particular, muy bien, muchas gracias. Las últimas dos manitos que son las de Yarelin y las de Dana. Yarelin, te escuchamos. ¿Cuerpo de la noticia? El cuerpo, el texto, el escrito que decían ahorita antes, muy bien, muchas gracias. Y finalmente, Dana. La opinión. La opinión. Otra vez, sí y no, muy bien, ahorita vamos a ver ese detalle, porque digo yo que sí y no. ¿Listo? Ahí, ¿qué dice? Ya. Vale, muchas gracias. Aquí en el chat, ¿quién más? El comentario y el título. Listo, muy bien. Teníamos, yo tenía aquí un ejemplito, ¿cierto? Como lo decían ustedes, hay unas partes muy importantes del artículo, el título, la imagen o la foto, el texto, el escrito, el comentario, el cuerpo del artículo. Muy bien, una especie de subtítulo. Es una especie de subtítulo muy bien para la persona que lo decía por ahí. ¿Listo? La opinión la vamos a ver al final, ya les voy a decir por qué sí y no es una parte del artículo que decía Dana. Perdón. Pero sí, esas que ustedes dijeron sí hacen parte de del artículo de prensa. De hecho, esas que ustedes comentaron son las partes obligatorias de un artículo de prensa. Todos los artículos de prensa obligatoriamente tienen que tener un título. Tienen obligatoriamente que tener un título como este o como el que veíamos ahorita en El Espectador, un título. Tienen obligatoriamente que tener el cuerpo del artículo, porque si no, pues qué chiste, un artículo que sea solo el título y una foto, eso no es un artículo. El cuerpo como tal, donde está la información, el cuerpo del artículo, ¿sí? El texto, el escrito, en fin, como ustedes le llamaban, se le dice el cuerpo del artículo, que es esto, donde está la información, eso es obligatorio, y una imagen o una foto. Eso también es obligatorio, ¿sí? Cuando los artículos son muy corticos, pero ya, o sea, cuando son de renglones, de pronto no se les agrega una foto, pero esos, de nuevo, no son necesariamente artículos de prensa, esos son bloques informativos, pero en fin, ahorita no me voy a poner a explicar eso porque los confundo más, los enredo más. Ahorita como estamos viendo lo básico de un artículo de prensa, entonces quedémonos con que obligatoriamente tienen que tener título, foto o imagen y
el cuerpo del texto. Esas tres son obligatorias. Siempre, siempre, siempre no se les olvide. Ahora, un artículo de prensa puede tener otras partes, ¿listo? Que no son obligatorias, pero pues que se pueden utilizar también si quieren. Una de ellas puede ser una infografía. Este ejemplo de acá no tiene infografía, hasta donde recuerdo. No, no tiene. Pues lo mismo, porque no es obligatorio, entonces no la utilizan. Pero una infografía es una mezcla de imagen con texto que por lo general tienen. Por lo general se utiliza más en los artículos impresos, porque en la hoja impresa es un poquito más fácil hacer una infografía que en la hoja digital. Pero pues, entonces por eso no es obligatorio. O citas textuales que se ponen entre comillas cuando en el artículo hay algo muy importante. ¿Sí? Cuando en el artículo dicen la sábila, siguiendo con el ejemplo de las paticas de los perros, la sábila contiene aloe vera, que es muy importante para la piel de los perritos. Qué sé yo, estoy inventando cosas. Ese pedazo es muy importante, entonces a veces lo ponen en letra más grande para que se destaque del resto del texto. Eso es una cita textual, ¿sí? Pero no es obligatorio. En los ejemplos que tenemos aquí no hay citas textuales, ni en este, ni en el que estamos viendo aquí en el espectador, porque no es obligatorio. ¿Sí? Lo mismo, por lo general se hace más en los... Perdón, he perdido la costumbre de hablar, Dios mío. En fin, por lo general se ve en los periódicos impresos. Si de pronto algún día, no para que vayan a comprar uno obligatoriamente, pero si algún día compran un periódico, fíjense y verán que algunos artículos incluyen eso, un pedacito del artículo en letra más grande, porque es importante. Eso es una cita textual, pero no es obligatorio. ¿Listo? Los obligatorios son estos tres. ¿Listo? ¿Claras las partes de un artículo de prensa? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, gracias. Si tienen alguna duda, si de pronto les ha quedado claro algo, me pegan un gritico, ¿listo? Por si acaso. Profe, me quedó todo claro. Muy bien, gracias. Por último, en el tema de la clase, digamos, las características de un artículo de prensa, ¿listo? Mucho ojo, este cuadro es muy importante, ¿sí? Sobre él vamos a volver en la próxima clase para verlo más en detalle, partecita por partecita, ¿sí? Pero igual es muy importante, préstenle mucha atención. Les repito, no lo tienen que copiar obligatoriamente, porque igual esta presentación que les estoy mostrando va a quedar en Schoology, ¿listo? Igual probablemente no les alcance el tiempo para copiarlo. Entonces, préstenle mucha atención, más bien no lo copien y préstenme atención. Así como en clase cuando estábamos presencial, que los profes de pronto les decían, no copien el cuaderno porque no me prestan atención, lo mismo acá, no me pongan a copiar, préstenme atención, porque este cuadrito es muy importante, porque habla de las características generales de un artículo de prensa, digamos como las más importantes, ¿sí? Ahora sí, entrando en materia, un artículo de prensa tiene unas características que son de forma y unas características que son de contenido, ¿sí? En las de forma, bueno, esas son las dos. Y tiene las partes que les decía aquí que son obligatorias, el título, el cuerpo del artículo y la foto o la imagen. Entonces las vamos a ir viendo una por una y vamos a ir mirando los ejemplos. En cuanto al título, la forma de ese título debe ser más grande, en negrita, y si la noticia o el tema del artículo de prensa es muy, muy, muy importante, el título se puede poner en mayúscula, ¿sí? Si es apropiado, si es necesario, ¿sí? Hay unos artículos que tienen una información muy, muy importante, entonces le ponen los títulos en mayúscula, pero no a todos. Lo que sí llevan siempre todos es que la letra es más grande y está en negrita. Miremos los ejemplos. Esta letra de acá del título es más grande que esta de acá, obviamente. Y además está en negrita, es decir, es un poquito más oscura que la anterior. ¿Listo? Miremos ahora el ejemplo que tenemos aquí en el espectador. La letra es más grande que esta. Miren, la diferencia se nota. Es mucho más grande. ¿Sí? Y está en negrita, es decir, está más oscura que la parte del texto. ¿Listo? La mayúscula, lo mismo. Se utiliza sobre todo en los textos impresos, en los artículos impresos. Si tienen la oportunidad de ver un periódico,
de tener un periódico, miren que hay algunos artículos que tienen el título en mayúscula, porque son muy importantes. ¿Listo? Ahora, en cuanto al contenido, un título debe ser llamativo, debe ser informativo y debe ser veraz. Como les decía, esto lo vamos a ver en mayor detalle la próxima clase, pero pues estas son las 3 características que tiene que cumplir un título. Tiene que llamar la atención, tiene que tener información, tiene que darle información a la persona que lo va a leer, al lector, y tiene que ser veraz, es decir, tiene que ser coherente con la realidad. Por ahora no se preocupen por este asunto de la palabra veraz, que es un poquito enredada, como les decía. Esto lo vamos a ver en mayor detalle la próxima clase. ¿Listo? Pero pues estas son las 3 características de cómo debe ser un título en cuanto a su contenido. Ahora, el cuerpo del artículo. En cuanto a la forma, el texto de un artículo de prensa debe ser de letra legible, es decir, que se pueda entender. No le van a poner una letra así toda extraña que no se entienda. Hay unas letras rarísimas acá. Venga, mira, esta por ejemplo, que casi no se entiende. No, la letra es legible, que Es se como pueda, romano. que se pueda entender, exacto, porque si parece por ahí en otro idioma, pues no se entiende. ¿Listo? Tiene que ser de tamaño amigable con el lector, porque si yo les voy a poner todo este cuadro, digamos, vamos a seleccionarlo todo. Si les voy a poner el cuadro en una letra así, ustedes no ven nada, ¿o sí? Ahí no se ve nada, no se ve nada. Necesitaría una lupa. Exacto, le falta una lupa y no. El tamaño tiene que ser amigable con el lector, ¿sí? Y finalmente, tiene que ser de un color que contraste con el fondo. Me pasó con uno de ustedes que me mandó un trabajo, que el trabajo estaba muy bien, pero me pusieron un fondo rosado en el texto, o sea, en el trabajo, y eso no es lo ideal porque es cansado. Para leer eso es cansado para la persona que lo va a leer. Entonces procuren que por lo general el fondo sea blanco, porque si por ejemplo el fondo, esto lo puedo rellenar. No, este sí se ve bien. Digamos si el fondo fuera negro, ahí casi no se entiende lo que dice. Prácticamente no se ve lo que dice ahí, es muy difícil. O si el fondo fuera, como les decía, por aquí no está el rosado que me pusieron, que era un rosado súper brillante. Eso es cansado. Ese color para leerlo cansa a la vista. Entonces, no, la idea es más bien que el color del fondo contraste con el texto. Es fondo blanco, letra negra. Si se les da por ponerse de originales y ponerle fondo negro, letra blanca. ¿Listo? Que el color del fondo contraste con el cuerpo. Miremos los ejemplos. Fondo blanco, letra negra. Fondo blanco, letra negra. ¿Sí? Tamaño amigable con el lector. Esto es porque yo lo puse chiquito, entonces se ve chiquito. Si lo dejamos al 100%, ahora sí está al 100%, miren que la letra es bastante amigable, uno puede leer ahí claritamente. Yo ahorita lo hice así chiquito como para poder ver lo cortico que era, pero esta gente es muy juiciosa. Por eso me gusta el espectador, porque son muy juiciosos con estas características la mayoría de las veces. Ahí se puede ver. Y de una letra legible, no es una letra por allá toda enredada como en chino, no, es una letra legible. ¿Listo? En cuanto al contenido, lo mismo, esto lo vamos a ver en mayor detalle en la próxima clase, pero es muy importante. Tiene que ser conciso, es decir, tiene que ir al punto, no se tiene que dar muchos rodeos por allá. Tiene que ser de lenguaje formal, es decir, tiene que ser serio, ¿sí? No tienen que hablar así como habla uno en la calle, que está uno contando, no, ¡jue madre perro, se metió por allá y se volvió una mierda! No, eso es lenguaje coloquial. Un artículo de prensa tiene que ser lenguaje formal, muy serio, muy elegante. ¿Listo? Si es un artículo periodístico, tiene que ser imparcial. Es decir, que quien escribe el artículo se limita únicamente a compartir información sin dar la opinión. Ahora, si el artículo es de opinión o si el artículo es mixto, puede ser parcial, es decir, puede dar su opinión. Esto es un poquito complejo, lo vamos a ver en mayor profundidad la próxima clase. Entonces, por ahora no se preocupen por esa última parte que es medio enredada. ¿Listo? Esto lo vamos a ver en mayor detalle en la próxima clase. ¿Listo? Por ahora, ese es detalle. Por último, la última parte que es la foto. En cuanto a la forma, tiene que ser, me falta una parte acá, tiene que ser llamativa, tiene que llamar la atención de la persona que la ve,
Entonces, digamos aquí en el ejemplo, ¿de qué trata? Entonces uno ve una casa muy bonita y, uy, pucha, están regalando casas, ¿o qué será? Llama la atención, ¿sí? Lo mismo en el ejemplo de acá, uno ve una foto aquí de, uy, pucha, ¿qué será eso? ¿Por qué le están sacando sangre? Llama la atención del lector, tiene que ser llamativo. Tiene que ser además relacionada con el tema del artículo, que eso tiene que ver con la veracidad del título, pero igual lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Entonces, aquí el título tiene que ver con vivienda de interés social, entonces la foto tiene ahí unas casas, porque de eso trata el artículo, de casas, de viviendas, ¿sí? Lo mismo acá. Aquí, bueno, en el título de pronto no se ve, pero en el artículo se ve que se trata de que van a contratar gente que tenga título profesional como enfermeros. Ah, pues como trata de enfermeros, la foto es de una enfermera o de un enfermero, bueno, enfermera porque tiene como una pulsera, en fin, de una enfermera sacándole sangre a alguien, ¿sí? La foto está relacionada con el artículo. Tiene que ser así, ¿sí? Y me falta una que tiene que ser relacionada y de calidad, ¿sí? Es decir, tiene que tener buena calidad la foto. Si la foto es muy borrosa o si la foto es muy chiquita, que no se entiende lo que se ve en la foto, no sirve. Tiene que ser de buena calidad, tiene que entenderse, porque si es muy borrosa, yo aquí le puedo cambiar esto para que se vea fea. Si se ve muy borrosa, no se entiende qué carajos es esa foto. Y tiene que ser de buena calidad, tiene que verse bonita. ¿Listo? En cuanto al contenido, las fotos obligatoriamente tienen que tener un pie de foto y tienen que darle crédito a quien tomó la foto, o tienen que darle crédito a de dónde sacaron esa foto, ¿sí? Esta, bueno, aquí está muy chiquita, entonces no se alcanza a ver, vengan la grande. Eso. ¿Sí? Aquí está el pie de foto, que yo ahorita les voy a explicar, ahorita no, sino en la próxima clase les explico exactamente qué es el pie de foto. Pero pues es unos rengloncitos aquí de información. ¿Y de dónde salió la foto? Aquí dice cortesía compensar. Compensar les dio la foto a los del espectador, ¿sí? Ese es el pie de foto y el crédito de quien toma la foto. Lo mismo acá. El pie de foto es una de las convocatorias, está dirigida a jóvenes con discapacidad de enfermero. Información, una información muy cortica. Y Pixabay, que es de dónde sacó el espectador esta foto. Eso es obligatorio, siempre tiene que estar. Listo, pero pues ya en la próxima clase veremos por qué. Y veremos sobre todo lo de esta columna de contenido, lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? Esas son las características generales. La próxima clase vamos a ver características específicas. Estas son las características generales que debe tener un artículo de prensa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Ha quedado todo claro? Sí, señor. Sí, señor, me quedó todo claro. Señor, Sí, señor, todo quedó claro. Por aquí he escuchado que alguien ha estado escribiendo más. Bueno, ¿qué dice? Sí, señor, sí, señora. Bueno, perfecto. Uy, esa canción que está sonando me gusta, pero no subo. Listo. ¿Qué? Canción. Se me olvidó lo que iba a decir. Me distrajo. Bueno, íbamos en que ya les quedó claro. Ah, pues claro, ya. Pasamos a su parte favorita de la clase, la parte que a ustedes más les gusta y la parte que siempre están esperando todos ustedes. Con mucha alegría, así como este muchacho. Que también me alegra mucho a mí esta parte de la clase. Que es la tarea. Ojo, porfa, con la explicación de la tarea. ¿Qué me pasó con la tarea que tenían que entregar para el viernes pasado? La mayoría de ustedes entregó un muy buen trabajo y se los agradezco. ¿Sí? Entregaron un muy buen trabajo. Muchas gracias, muchas felicitaciones. Sin embargo, hubo algunos que no siguieron la indicación que hay en la tarea, ¿sí? Algunos de ustedes, cuando les pedí en el punto de cuáles eran las partes de un artículo, no me hablaron de las partes del artículo, sino de las partes de un periódico. Entonces me hablaron que del titular, que la sección deportiva, que la sección de mascotas, que la sección internacional. Esas son las partes de un periódico, no las partes de un artículo. Eso me pasó con varios de ustedes. ¿Listo? Algunos de ustedes, cuando les pregunté que cuál era el objetivo del artículo, me pusieron de qué trataba el artículo y yo no les pedí que me contaran de qué trataba el artículo, sino para qué servía. ¿Listo? Por ahora digamos que no hubo mucho problema y yo les escribí, ahorita les muestro, para que lo tuvieran en cuenta, ¿sí? Pero
Sin embargo, porfa, para esta tarea y todas las tareas de ahora en adelante, préstenle mucha atención a los criterios, préstenle mucha atención a la explicación de la tarea, ¿vale? Ojo entonces con la explicación de esa tarea. Primero, van a mirar la portada aquí en mayúscula, la primera página, la primera plana, la carátula, en fin, como quieran llamarle, de cualquier periódico. Ya sea físico, que ustedes van a comprar el pan del desayuno en la panadería de un periódico y se quedaron a mirarlo, o virtual, que también lo pueden hacer por internet. Miran la portada de un periódico, cualquiera, la mira. Entonces la van a mirar, yo tengo aquí un ejemplo. Una portada, la miran. Listo. La pueden mirar. Ya, la miraron. Ese es el primer punto. Segundo, como les decía hace un momento, la intención de la clase es que ustedes escriban una serie de artículos de prensa. ¿Listo? Y todos los artículos de prensa están en una revista o en un periódico o en una página de internet de un periódico. Para eso, entonces, ustedes van a tener que inventarse un periódico y lo van a hacer a lo largo del periodo. Ojo, por favor, no quiero que me van a mandar de una vez ya un periódico inventado con 20 noticias. No, ojo. Por ahora, porque lo vamos a ir haciendo a lo largo del periodo, van a inventar un título para el periódico, solo el nombre del periódico. ¿Sí? Entonces, este periódico se llama El País. Este periódico se llama El Espectador. Este que tengo yo aquí de ejemplo se llama El Diario de las Lenguas, que es un nombre pendejísimo, súper bobo, pero en fin, no importa. ¿Sí? Solo se van a inventar el título, el nombre del periódico. De hecho, título como que confunde. Cambiémoslo más bien por nombre para que no se me confunda. Nombre del periódico. Listo. Ojo, el nombre debe ser auténtico, es decir, deben inventárselo ustedes. No es que salieron a la calle y el primer periódico que vieron se llama Extra, entonces yo lo voy a poner a mi periódico Extra. No, no me hagan trampa. ¿Sí? Debe ser auténtico. Ustedes se lo deben inventar y debe ser único. Donde yo vea dos periódicos que se llamen igual, mejor dicho, eso es copia y ya ustedes saben lo que pasa. Pues obvio puede que si eligieron un nombre muy común, pues de pronto haya coincidencia de que se repita, ¿sí? Pero si hay dos periódicos que se llaman el esternocleidomastoideo, por ejemplo, yo dudo mucho que eso haya sido una coincidencia. Entonces, por favor, ¿listo? Ustedes se lo inventan y que sea un nombre único, ¿listo? Profe, Dime. una pregunta, si digamos yo veo un periódico y dice, no sé, en un deporte de un perro o algo así, y yo le quiero poner algo más, ¿se puede? La idea es que sí, que ustedes aprovechen esa creatividad que tienen, entonces la dejen fluir ahí, ¿listo? Lo único es eso, que sigan la instrucción, que por ahora solo se tienen que inventar el nombre del periódico, ¿listo? No me van a mandar ninguna noticia ni ningún texto, por ahora es solo el nombre, ¿listo? Utilicen su creatividad por ahora para el nombre. Cuando vayamos avanzando en las clases, les voy a ir pidiendo que inventen más cosas, que sigan usando esa creatividad, que ustedes son muy creativos, ¿listo? Por ahora solo el nombre. Ese es el segundo punto. Me ponen en una hojita, ya sea así de Word como yo, o de, perdón, o a mano, si ustedes lo quieren hacer a mano, no hay ningún problema, el nombre y el nombre del periódico y su nombre, ¿no? Porque si no, pues yo cómo voy a saber de quién es el periódico. Así como está aquí en el ejemplo. Nombre y el nombre de ustedes, ¿vale? Después de eso, van a pensar en un tema que pueda ser utilizado para escribir un artículo de prensa, ¿sí? Todos los artículos tienen un tema, eso lo vamos a ver más a fondo en la próxima clase, ¿sí? Pero entonces, por ahora quiero que piensen en un tema del que se puede escribir un artículo. El tema es el que ustedes quieran, ¿sí? Ya tengo el mío, profe. Perfecto. Con la única indicación de que tiene que ser interesante, de interés o de relevancia, es decir, que sea importante, que sea interesante y que sea importante, ¿sí? Es decir, el tema no puede ser me salió un lunar en un cachete. Porque pues, Profe, no es terriblemente interesante y no es terriblemente importante. Cuéntame. puede ser como algo inventado. Sí, claro que sí. Digamos que el tema de ustedes, cayó un platillo volador en el parque Nutibara. No importa que sea mentira.
ese tema es muy interesante y muy importante. Es mi tema, no se lo van a copiar, ¿no? No quiero entonces ahora que voy a revisar, entonces todo mundo va a hablar del platillo volador que se estrelló en el Parque Nutibara. No, esa es mi idea, no se me van a copiar, tramposos. Esa es mi idea, es mi ejemplo, ¿sí? Puede ser inventada. Profe, Vale. Cuéntame. profe, una pregunta para cuándo es esa tarea. Ahorita cuando termine de explicarla, les digo, ¿listo? Porque todavía me falta un puntito. Entonces les decía, el tema que pueda ser utilizado, entonces lo ponen aquí abajo. Tema. Un platillo volador se estrelló en el Parque Nutibara. Creo que se escribe Nutibara, sí, no estoy seguro. Porque siempre le están cambiando. En un lado lo veo con B, en otro lado lo veo con V. En fin, dejémoslo de ese tamaño. El tema, les recuerdo, tiene que ser interesante y tiene que ser importante. No importa que sea inventado, ¿sí? Que Shakira fue vista en panadería del barrio Capri. No importa que sea mentira. Es interesante porque qué carajos hace Shakira comprando pan en Capri. Y pues es importante porque es lo mismo. Llama mucho la atención saber eso, ¿sí? Puede ser inventado, ¿listo? Ese tampoco lo pueden utilizar, ese ya me lo pedí también para mí, ¿listo? En fin, ese es el tercer punto, me escriben ahí el tema, ¿listo? Y el último punto, de acuerdo a ese tema que ustedes pensaron aquí en el tercer punto, se van a inventar, bueno, van a diseñar la portada de su periódico, que es esto que está aquí en el ejemplo, y van a escribir, a inventarse mínimo 3 títulos para el artículo según el tema. Ojo, no quiero que me vayan a mandar 3 artículos ya escritos. No, vamos pasito a pasito, por favor. ¿Sí? Profe, una pregunta. Solo el título, cuéntame. ¿Me le puede poner foto? ¿Qué dice acá? Creo que es Dana. Si no se reconocí tu voz, creo que eres Dana. No estoy seguro porque pues no estoy viendo. ¿Qué dice ahí? Solo el título. Solo el título. ¿Listo? Porque la próxima clase vamos a ver detalles del título, detalles del cuerpo y detalles de la foto. Cuando hayamos visto eso, ahí sí los voy a poner a que le pongan foto o a que dibujen algo. ¿Listo? Pero por ahora vamos solo con el título. ¿Listo? Por ahora solo el título. Entonces, ¿qué van a hacer? Tienen su hojita, ya sea así de Word, como la tengo yo, o su hojita a mano, y le ponen el título. Aquí le ponen su nombre, el tema, y aquí abajo, título 1. Aliens en Ciudad Bolívar. Título 2. Extraordinario evento extraterrestre en el barrio. ¿Qué sé yo? Y título, me lo estoy inventando así a la loca, ustedes obviamente tienen más tiempo, entonces los pueden pensar y crear así como títulos más chéveres, más originales, no como esto que me estoy inventando, que son unas bobadas ahí. Título número 3. Aliens en Panamá. Ojo porque esto, vean, acá dice, si yo le pongo al título que son en Panamá, no sería un buen título porque allá no fue donde cayeron, en fin. Entonces, llegaron los marcianos, qué sé yo, ahí, no sé. Esto es lo que voy a recibir, esto es lo que ustedes me van a subir en Schoology para la próxima, a más tardar, ahorita les digo el plazo, ¿listo? Esta es la tarea, el título, el nombre que ustedes le van a poner a su periódico, su nombre, el tema y 3 títulos. Esto, véanlo, ahí está, véanlo en su pantalla. Esto es lo que les voy a recibir de tarea. Esto, vean lo fácil que es. ¿Sí? En 2 minutos lo hice. Lo mismo les va a tomar a ustedes. ¿Listo? Porfa, esto únicamente. No quiero llegar y encontrarme con un documento de Word de 5 hojas porque se pusieron a escribir los artículos. No quiero llegar y encontrar que me están entregando, me subieron a ustedes 10 fotos en Schoology porque se pusieron a ponerle foto a cada uno de los títulos. No. ¿Listo? Eso que están viendo ahí en pantalla es lo que estoy esperando que me envíen, ¿vale? Aparte de profe,
¿Alguna pregunta? Cuéntame. Profe, una pregunta, digamos, en esos títulos toca hacer como la información de cómo pasó, en dónde cayó, la hora y todo eso, o solo los títulos. No, solo los títulos. Es una muy buena pregunta, ¿sí? Porque tiene que ver con las características de un título que vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? El título, como les decía ahorita aquí en la presentación, tiene que ser informativo, es decir, tiene que tener la información de lo que pasó, pero no tiene que tener ya toda la información ahí, porque entonces quedaría un título larguísimo. ¿Listo? Ejemplos así como este, mira, corticos. Alex en Ciudad Bolívar. Extraordinario evento extraterrestre en el bar. Llegaron los marcianos. ¿Sí? Ojo que para eso es el primer punto de la tarea. ¿Sí? La idea es que ustedes cuando vean esa portada, ustedes se van a dar cuenta de cómo son los títulos. Vean, los títulos son corticos. Cortico este título. Este de acá, cortico este título. Vea que el título no tiene muchísima información. No, un título cortico. ¿Listo? Lo mismo en el que teníamos aquí de ejemplo, un título cortico. ¿Listo? No tiene que ser muy largo, ¿vale? Vale. Listo. Aparte de la fecha, además de la fecha que ahorita se las voy a mostrar, ¿alguna pregunta acerca de la tarea? No, No, señor. señor. No, señor. No, señor. No, señor. Entonces, ¿para cuándo la tarea? Voy a crear en este mismo momento el espacio para que sepan dónde la tienen que subir. Voy a poner en séptimo A, pero igual también va a salir en séptimo B. ¿Listo? Aquí la voy a crear. La van a subir en este que se llama tarea número 2. ¿Para cuándo? Como siempre, 2 semanas. De hecho, ahora les voy a dar un poquito más. Hasta el último día, o sea, tienen el resto del mes para hacer esa tarea. 28 de febrero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 días para hacer algo que yo hice en 2 minutos, que ustedes no se van a demorar mucho más tampoco. ¿Listo? Entonces tienen bastante tiempo, ¿vale? Con ustedes no me pasó con otros cursos que tuvieron un montón de días y de todos modos me mandaron los trabajos tarde. Entonces, porfa, ya tienen un montón de tiempo. ¿Listo? Esto es de trabajo en clase y lo voy a poner acá de una vez en el otro séptimo. Séptimo B, primer periodo. ¿Listo? Lo mismo, 28 de febrero. ¿Listo? En este mismo lugar, aquí en tarea, cuando ustedes lo abran, ¿sí? Aquí obviamente no hay nada porque todavía no lo he puesto, pero aquí mismo van a encontrar el video de la clase y van a encontrar la presentación de PowerPoint, aquí mismo, ¿listo? Cuando le den clic acá. Pero pues ahorita no, pues porque lo acabo de crear, como se acaban de dar cuenta, no lo he subido todavía, pero ahí lo van a encontrar ahorita más tarde. ¿Listo? Ya está aquí en séptimo A, vean, tarea número 2, en séptimo B ya debe haber quedado automáticamente también. Primer periodo, ahí está, vean, tarea número 2, due Sunday, February 28, es decir, para el domingo 28 de febrero 2021 a las 11:59 de la noche. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta acerca de la tarea o acerca de la clase mientras yo reviso por aquí el No, chat? señor. No, señor. No, señor. No, señor. Para los que me preguntan que si se hace en computador o en el cuaderno, ustedes saben que de preferencia me queda más fácil corregirles si me entregan a computador, pero no es obligatorio. No es obligatorio, puede ser a mano, puede ser en el cuaderno, ustedes me suben la foto. ¿Listo? De preferencia en computador, pero puede ser en el cuaderno. ¿Listo? Porfa, me pasó con varios de ustedes. Me están subiendo, lo primero que les dije en la primera clase, me están subiendo fotos que me pusieron, me dio tortícolis de revisar las tareas de séptimo. Una foto para un lado, una foto para el otro, una foto de cabeza, fotos en desorden, porfa. Como era la primera tarea, pues no les dije mucho, no les bajé la nota. Pero para esta tarea, ya es la segunda tarea, ya es la segunda vez que les recuerdo. Porfa, procuren mandarlas al derecho. No creo que les vaya a salir más de una hoja porque como se dieron cuenta la tarea es cortica. Pero si de pronto les sale más de una hoja,
pónganle un numerito a la hoja. Un numerito arriba, un numerito abajo, en fin, para que yo sepa cuál es la primera y cuál es la segunda. Aunque les repito, no debería salirles más de una hoja. Es cortito. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor.